Buenos días, hermanos. Buenos días. Buen día, hermanos. Qué bendición una vez más estar enlazados para tener nuestro estudio. Le pido, Samuel, le pides a los hermanos que se vengan para acá. Ya iniciamos para que oren con nosotros. Gracias a Dios que es domingo, un domingo muy bendecido, nublado aquí. Yo creo que llovió toda la noche o algo así porque está fresco aquí, pero no deja de ser un día de bendición, un día donde tenemos que agradecerle al Señor por toda la bondad que ha derramado en nuestras vidas. Y no sé si te has dado cuenta que a veces creo que siempre soy muy repetitivo en mi oración, pero lo primero que me sale del corazón es darle gracias a Dios por tantas cosas que hace por nosotros. Entonces, vamos a orar, hermanos, vamos a darle gracias a Dios por este día y vamos a darle gracias a Dios por el estudio que vamos a tener en esta mañana de domingo, en este estudio de domingo. Bendito Señor, te alabamos y te damos gracias con nuestro corazón. Entendemos, Señor, que engañoso es el corazón, pero cuando nuestro corazón está gobernado por tu Espíritu, por tu palabra, Señor, lo único que puede salir de nuestra boca es alabanza, agradecimiento, reconocimiento, Señor. Gracias, Señor, porque podemos agradecerte, Señor, por todas las bondades que has hecho en nosotros, por salvarnos, por mostrarnos tu palabra, por llevarnos, Señor, a la madurez espiritual a través de ella. Gracias, Señor, porque tu Espíritu mora en nosotros, porque tenemos una nueva naturaleza en ti. Gracias, Señor, porque somos recién nacidos espirituales, porque somos tus hijitos, porque tú, Señor, escribes todas estas cosas a través de tu apóstol, para que no pequemos, Señor, para que vivamos dignamente, Señor, para que caminemos en luz, para que andemos en luz. Te damos gracias, Señor, por este estudio, gracias por la vida de mis amados hermanos que están aquí, Señor, orando conmigo. Gracias, Señor, por la vida de nuestros amados hermanos que están orando con nosotros. Gracias, Señor, por la vida de esta iglesia, palabra abundante, Señor. Te pedimos, Señor, que en tu infinito poder y bondad sigas puliendo nuestros corazones, sigas quitando, Señor, todo lo que no es conforme a ti y sigas poniendo, Señor, en nuestro corazón todo lo que es conforme, Señor, a ti. Equípanos, Señor, con todo lo necesario para la vida y la piedad en esta tierra. Equípanos, Señor, para hacer testimonio en medio de un mundo, Señor, lleno de oscuridad, lleno, Señor, de podredumbre. Enséñanos, Señor, a ser sal y ser luz. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, para gloria y honra tuya. Amén. Amén. Bien, hermanos. Nuestro andar en Cristo es nuestro estudio de Primera de Juan, que es maravilloso porque pues hemos estado estudiando y la realidad es que podríamos pasarnos tiempo y tiempo y tiempo en cada pasaje. Como se los he dicho, de repente tengo programado terminar, pero si algo es importante, hermanos, en la enseñanza es que dependemos del Espíritu Santo. Eso es lo más importante. Y el Espíritu Santo es el que gobierna. Tenemos un programa, pero no es estricto. Podemos quedarnos inconclusos en algún punto y continuar el siguiente estudio, que es lo bueno de esta serie de estudios que podemos tener de la epístola de Primera de Juan. Les pido que vayan a Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Habíamos dicho que hay algo aquí muy importante en este pasaje. Esa expresión, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Ese hubiere es sumamente importante porque literalmente está diciendo, si alguno hubiere pecado, y prácticamente está diciendo, y va a pasar,
O sea, los creyentes, hermanos, no tenemos que pecar, mas sin embargo pecamos, puntualmente pecamos. No vivimos en el pecado, no nos revolcamos en el pecado, no nos gozamos en el pecado, no nos gusta pecar, mas sin embargo, puntualmente, un día vamos a pecar. Esa es la realidad del cristiano. No nos tiene que sorprender, y creo que lo que está diciendo el apóstol Juan es doctrinalmente correcto, revelador, porque hay gente, cristianos inmaduros, que todavía les falta crecer en la fe, que creen que un cristiano ya no peca. Y no es eso. No, nosotros pecamos, y cuando pecamos tenemos un problema. Porque como dice la expresión, observa de nuevo el pasaje: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, y esta expresión de pecado es tremenda, porque el mismo apóstol Juan más adelante explica qué es el pecado. Pero pecado es amartía. Esa es la expresión en el griego, amartía, así como lo oyes. Y amartía es falla, errar en el blanco. O sea, hay una ley, hermano, de Dios que es perfecta. Y hay un centro que Dios pide. O sea, nadie podrá ver a Dios si no hay santidad en Él. O sea, no podemos ver a Dios si no hay santidad como la de Él. No, el Señor nos ha dicho: sé perfecto como yo soy perfecto. O sea, Él no está diciendo que le demos al blanco, a lo mejor en el tiro. Es más, en el tiro al blanco de Dios, de su ley, no hay 90, 80, 70, 50, ¿no? Como todos los tiros al blanco. ¡Ay, le diste al 90! No, el Señor tiene un solo centro. Así es su perfección. El centro es el 100. O sea, tenemos que dar en el centro. Y cuando no damos en el centro, eso se llama amartía. Eso se llama pecar, no dar en el blanco. Y cuando alguien no da en el blanco, que todos los hombres son pecadores, ¿qué quiere decir? Que nadie va a dar en el blanco. Ajá. Tenemos un problema con Dios. Pero sin embargo, el apóstol está escribiendo esto, inspirado por el Espíritu Santo, para decirnos: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, estas cosas os escribo para que den en el blanco. Entonces también aquí tenemos la situación de que un cristiano está habilitado, facultado espiritualmente para dar en el blanco, pero un día, puntualmente, no le vamos a dar al blanco. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Eso es madurez espiritual, hermanos. Un cristiano no peca por deporte, pero va a pecar. Pero cuando peca se siente incómodo, no se siente bien, siente en su corazón algo que está mal delante de Dios, y va al abogado, va a Cristo para confesar su error. Su error fue su error. Él tiró y no dio, fue su error. La amartía, el pecado es de Él. Fallar el blanco es de Él. El cristiano, hemos hablado que es una persona honesta, sincera, transparente, que no oculta su pecado, sino que confiesa su pecado con prontitud, con exactitud. He pecado y no le di al blanco porque así tiré, así hice. No fue que me movieron el tiro, no fue de que la culpa es de aquel, no fue que aquel me distrajo, no le di porque fue mi culpa. ¿Sí has visto eso? Eso es un cristiano. No es perfecto, es sincero. Y la vida cristiana, hermanos, es sinceridad. Uh-huh. En la vida de obediencia, como dice Samuel, más que ahuyentar el pecado, porque el pecado sigue en nosotros. O sea, ya les he explicado que tenemos dos naturalezas. Tenemos una naturaleza caída aún, una naturaleza pecaminosa que aún sigue ahí y que no va a ser retirada hasta que estemos en gloria. Pero también ahora tenemos una nueva naturaleza en Cristo. Esa naturaleza en Cristo, hermanos, va a ser el gobierno de nuestra vida. El viejo hombre ya murió, fue crucificado juntamente con Cristo. Ese viejo hombre que quería gobernar,
Ese hombre pecador, esa naturaleza pecaminosa ya fue crucificada juntamente con Cristo. O sea, ya no tenemos ese gobierno, ahora tenemos un solo Señor. Nadie puede servir a dos amos. ¿Es correcto? El principio espiritual lo dijo el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Nadie puede servir a dos amos. Tenemos un solo amo y el amo nos dice, no pequéis, da al blanco. Estás facultado con habilidad espiritual, te he dado mi espíritu, te ha dado mi palabra, te he dado una nueva naturaleza, ahora yo soy tu gobierno y no tienes por qué obedecer al pecado. Eso es, más que ahuyentar el pecado, es debilitarlo. Es no darle alimento para que él se nutra y crezca, es debilitarlo en cuanto crezca el pecado en nosotros. Sí, sí, o sea, esa misma naturaleza nos lleva a separarnos del mundo, a no amar el mundo, sino amar al Padre. Si alguien dice que ama al Padre, pero ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, tengamos cuidado, hermanos, porque cuando una persona se deleita en pecar, defiende su pecado, peca y peca y peca y peca, y es un practicante del pecado, esa persona no anda en luz, anda en tinieblas. Esa persona podría decir una cosa, pero su realidad espiritual es otra. Pongamos mucha atención en nuestra forma de ser. Cuando ya la gente que nos conoce nos define como pecadores, dice, es que tú siempre haces lo mismo, es que siempre sales con la misma, es que siempre tienes la misma actitud, es que siempre es esto, siempre, siempre, siempre. Entonces ahí hay un problema ya, hay una continuidad. Pero cuando alguien dice, oye, tú eras así y ahora ¿qué te pasó? Porque ya no hacías eso. Y puntualmente dice, después de tanto tiempo vienes ahora a caer otra vez en esas cosas. Ese es un cristiano. Pero después de pecar, hay que ver la actitud. ¿Qué te importa? Cada quien su vida, no te metas, no te metas con mis problemas. Mira, no, cuando son defensivos, cuando ocultan, cuando se justifican, entonces ahí también hay una situación. Una situación. Ahora, no te quiero decir, hermanos, que a lo mejor un cristiano todavía peca y todavía comete el pecado de ocultar su pecado y defenderlo. Porque recuerden una cosa, en el capítulo 1 hay 3 veces que un cristiano miente. Miente contra Dios, miente contra sí mismo y miente contra sus hermanos. ¿Ocultando qué? La realidad de que es pecador. Y está diciendo que son creyentes. Y Juan está diciendo, no caigan en esa circunstancia, no caigan en esa situación. Todavía de pecar, mienten para tapar su pecado. No puede ser eso. No puede ser eso. Primera de Juan 3:4, por favor. Amados hermanos, ya que están calentando, ya que estamos calentando. Todo aquel, primera de Juan 3:4, ahí está la definición del pecado. Todo aquel que comete amartía. ¿Qué quiere decir amartía? Errar en el blanco. ¿Cuál es el blanco? La ley de Dios. Cumplir con lo que Dios demanda de nosotros. Santidad perfecta. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado, la amartía, es infracción de la ley. Primera de Juan 3:4. Entonces, la ley de Dios está para que nosotros la cumplamos. Ahora, la realidad es que una persona que no tiene una nueva naturaleza en Cristo, no puede dar en el blanco. ¿Cuántas naturalezas tiene un inconverso? ¿Cuántas naturalezas? Una. ¿Cuántas naturalezas tiene un creyente? 2. Ajá. ¿Cuántos amos tiene un inconverso? Su pecado. ¿Cuántos amos tiene un creyente? Exacto, bien, ya estamos avanzando. Uno. Y el amo está diciendo, dale al blanco, cumple la ley, ¿no? Cumple la ley. Dios es un juez
supremo. Dios es el juez supremo del universo. Este juez es impecable, es perfecto, ama la justicia, odia contundentemente la maldad. Cuando alguien no da en el blanco, él lo aborrece. Ajá. Cuando alguien da en el blanco, él ama eso, valora eso, reconoce eso, alaba eso. Dios Padre, en su perfecta santidad y justicia, demanda ser saciado. O sea, quien no dé en el blanco, dice, ese es un problema. Y en mi perfecta justicia yo demando eso. O sea, eso es un error. Eso está mal y yo lo voy a castigar. O sea, Él demanda una perfecta justicia cuando alguien comete una injusticia. Ahora, muchos dicen que la ira de Dios es mala. Cuando oyen el término la ira de Dios, se espantan, ¿no? Hasta los cristianos. Yo me acuerdo mucho, incluso en una clase que daba en un lugar hace mucho tiempo, en un lugar recóndito del cual ya no quiero recordar, sí, pero lo recuerdo, y es bueno recordar para darle gracias a Dios de dónde viene uno y ahora dónde está. Yo les preguntaba, oye, a los hermanos, y eran como 200, 300, una cosa así, ¿Dios tiene ira? Oh, ¿cómo crees? No, no. ¿Dios se enoja? No, ¿cómo crees? O sea, en su definición de Dios propia, no bíblica, dicen que Dios no tiene ira, Dios no se enoja, pero Dios se enoja y Dios tiene ira. Todo regulado por su perfecta santidad. Cuando Dios tiene ira, es una ira santa, no es una ira pecaminosa. Cuando Dios se enoja, tiene un enojo santo, no es un enojo pecaminoso como lo podríamos tener los seres humanos. Dios, en su perfecta santidad y justicia, demanda ser saciado. Esto no es malo. Incluso la ira de Dios es buena. La ira de Dios es justa. Cuando Dios tiene ira, su ira es justa, no es injusta. Romanos 2:5, por favor, vayan ahí. Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, o sea, ¿de quién es la culpa? Ajá. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo la ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. O sea, ¿quién tiene la culpa? El hombre. Y todavía por su dureza de corazón no se arrepiente. Entonces esos atesoran para sí mismos la ira de Dios para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Justo juicio, no hay injusticia en Dios. Dios es justo. Dios es justo. Muchos dicen que Dios es un monstruo moral, no sé si lo has oído. Ay, ese Dios del Antiguo Testamento es un violento, ve la ira, como el diluvio, lo que hizo en Babel, cómo corrió a Adán y a Eva, ¿no? Todavía hay cristianos que dicen eso, ¿no? Dice, ve lo que hizo Dios, ¿por qué corrió Dios a Adán y a Eva del paraíso? Una vez oía a R.C. Sproul, R.C. Sproul, enojado en una conferencia, regañando a todo el auditorio que estaba ahí, porque era una mesa de preguntas. Ya ves que de repente está la gente, los hermanos en la iglesia y los pastores, teólogos sentados para resolver preguntas, y le llega la pregunta a R.C. Sproul de que, ¿por qué Dios corrió a Adán y a Eva? ¿Por qué no los perdonó? O sea, de un cristiano le mandó esa pregunta. Y R.C. Sproul pegó un grito y bien enojado diciendo, ¿cómo es posible que los cristianos todavía estén pensando eso? ¿Qué merecía Adán y Eva? Muerte. Y sin embargo Dios mostró misericordia y los sacó del paraíso y les dio una promesa. ¿Qué no pueden ver eso?
De repente hay cristianos así, o sea, no podemos ser así, no podemos ser así. O sea, Dios no es un monstruo moral. Pablo no tiene problema en Romanos 2:5, él no tiene, ay, mira a Dios con su ira, y luego mira a Dios con su ira. No, la ira de Dios es justa, y los que tienen el problema son los hombres por su dureza de corazón, porque no se arrepienten. Ese también es el gran problema. El problema es pecar, pero el problema que agrava el asunto es no arrepentirse. Y eso, hermanos, no lo hace un inconverso, pero sí lo hace un cristiano. En su nueva naturaleza, Dios le da la capacidad de reconocer su pecado, incomodarse por su pecado e ir y buscar a Cristo para ser perdonado y ser limpiado de toda maldad. Ese es nuestro abogado. Ve a Proverbios 24:12, por favor. Proverbios 24:12. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? O sea, ¿crees que Dios no va a entender? El que mira por tu alma, Él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. ¿Eso cómo se llama? Dar al hombre según sus obras. Justicia, exacto. Dios es justo y le va a dar al hombre justamente lo que merece. ¿Conforme a qué? A sus obras. Pero ¿sabes qué? También es misericordia. Y no le da al hombre lo que merece conforme a sus obras. Entonces, es que es impresionante que hay gente que nada más ve esto, ¿no? La justicia de Dios, la ira de Dios, pero no estás viendo también el amor de Dios, la misericordia de Dios y la gracia de Dios. No están viendo eso. ¿Creerás que hace cientos de años hubo un hombre, Marción me parece que se llamó en la iglesia primitiva, que fue capaz de mutilar la Biblia y decir todos los versículos que hablan de un Dios airado hay que quitarlos porque ese no es Dios? Entonces empezó a arrancarle de la Biblia un montón de páginas y decía este no, y hizo su versión de la Biblia, mostrando nada más la cara amorosa de Dios. Esa era Marción. ¿Qué opinas de eso? ¿Eso cómo se llama? Herejía, exacto. O sea, ¿es querer editar a Dios? ¿Es querer decir, sabes qué, Dios, aquí estás mal? Y hay iglesias así donde dicen que aquí nada más predicamos de amor. Aquí no les decimos de pecado a los hermanos ni les hablamos del infierno porque ya están en pecado y ya están en el infierno. Mejor hay que hablarles de lo que Dios quiere hacer con ellos, de las victorias, vamos a hablarles de los 5 secretos para tener dinero en la casa, cuatro principios para que tengas novia o novio. Hay que hablarles de cosas positivas. ¿Te fijas que las herejías se repiten en la historia de la iglesia? Se repiten. ¿Por qué tenemos que leer la Biblia? ¿Por qué tenemos que conocer la historia de la iglesia para no meter la pata en el mismo hoyo? Para eso hay que hacerlo. J.I. Parker, teólogo canadiense, excelente, yo incluso creo que tenemos libros ahí de J.I. Parker, dijo, en la Biblia la ira de Dios nunca es caprichosa, autoindulgente, irritable o moralmente innoble. Te lo vuelvo a decir. En la Biblia la ira de Dios nunca es caprichosa, autoindulgente, irritable o moralmente innoble, cosa que es muy común en la ira humana. Más bien es una relación correcta y necesaria hacia el mal moral. Fin de la cita, como me dicen en el seminario, dice, fin de la cita, para que vean que fue idea de Parker, no tuya, ¿no? Y es correcto. Los hombres somos irritables, innobles, caprichosos. ¿Por qué te enojaste? Pues porque quiero.
Ay, papá, ¿dónde está la justicia en eso? Bien, ¿sí te has fijado cuando te enojas? Analiza eso, ¿no? Luego hablamos de la ira santa que podemos tener como seres humanos. Bueno, te lo digo de paso. Cuando te enojas porque el evangelio no es predicado, cuando te enojas porque el nombre de Cristo ha sido blasfemado, ese es un enojo santo. Pero cuando te enojas porque se metieron contigo, que porque te están hablando mal de ti, que porque te enojas que quién sabe qué, que hicieron las cosas como no te gusta, que no te hicieron caso, que te menosprecian, ya estás pecando. Porque ese enojo no gira alrededor de Cristo, sino ese enojo gira alrededor de ti. Y Dios, hermano, cuando se enoja, ese enojo gira alrededor de Él y Él es santo. Él es santo. Entonces, ¿qué problema tenemos delante de Dios, de este Dios santo, cuando nosotros pecamos? Salmo 7:11, por favor, ve ahí. ¿Qué estoy tratando de hacer, hermanos? Si te has dado cuenta que en este pasaje del capítulo 2, el inicio, Juan como que describe una corte divina, una corte celestial, donde está Dios Padre como juez, donde está Satanás ahí, que no aparece, pero la Biblia nos muestra que él es el acusador de los hermanos, donde también ahí está los creyentes que incluso están siendo juzgados, porque no somos condenados, quiero decirte eso, los creyentes ya no somos condenados, porque no hay ninguna condenación para los que están en ¿qué? En Cristo Jesús. No vamos a ser nosotros puestos delante del juez para que el juez nos diga al infierno y perdiste la salvación. No, porque ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, pero sí vamos a ser juzgados. Algo que tenemos que reconocer como creyentes, hermanos, es que hay juicio aún para nosotros. Y si no reconoces que hay juicio, no vas a reconocer que necesitas abogado. Si has visto yo lo he visto en las películas, nunca me han detenido, ¿no? Me les he fugado. No. Me les he pelado. No. Si has visto las películas, detienen a los gringos, ¿no? Las películas gringas. Detienen a una persona y lo primero que dice, que le dice el policía, dice, ¿usted puede llamar a qué? A su abogado. Y él dice, llamo a mi abogado. ¿Por qué? Porque reconoce que está en un problema y que necesita defensa. Ese es un creyente, hermanos, cuando peca. Reconoce que está en un problema y que necesita defensa. Necesita un abogado. Y en esa figura entonces celestial, de una corte celestial, de un juicio, entonces está Dios Padre, el juez impecable, está Satanás señalando, diciendo pecó, pero ahí no llega a decir mentiras, ahí dice a decir la verdad, o sea, pecó Raimundo, y Raimundo, ¿sí? No voy a decir pecó cuando no pecó, o sea, no es tarugo. Ese acusador acusa con efectividad, pecó. Y ahí está Raimundo sentado, siendo juzgado, pero dentro de esa figura, de esa corte celestial, hay una figura extraordinaria que brilla en el capítulo 2, que es Jesucristo, nuestro juez justo, el que está para defendernos. Uh-huh. Sí, o sea, recuerda que los creyentes no somos perfectos, somos humildes. Y humildad es reconocimiento, o sea, decir, sí, así fue. Si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Si confesares, si homologas, si dices lo mismo, si Dios dice en su ley que no diste en el blanco, tú tienes que llegar delante de Él y decirle, Señor, no di en el blanco. Sinceridad, humildad, reconocimiento, transparencia. Eso es lo que es un creyente. Hermanos, yo se los decía, o sea, el asunto es que un creyente no debe de pecar. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero lo peor que puede hacer un creyente es no reconocerlo cuando lo hace. Entonces, imagínate la disciplina eclesiástica, ¿cómo podrías exhortar a un hermano que dice que no, que él no, que todos están mal?
Que el pecado es de la iglesia, que el pecado es de aquel, que el pecado es de allá, que el pecado es tal, que el pecado es del padre. Normalmente, ¿sabes qué? El estándar de ese que no es sincero, al primero que le echa la culpa es al liderazgo. Y esa es la responsabilidad del liderazgo, ¿no? Tiene que andar en santidad, tiene que procurar la santidad, tiene que procurar la verdad, pero también una de las responsabilidades es pues que le vengan las injusticias y los señalamientos cuando pues dice, sí, es que es pecador. Ay, pues qué novedad tienes, o sea, también ese es pecador, ¿o qué? ¿Por qué crees que está ahí? ¿No? Es pecador, pero la sinceridad es lo más importante, Samuel, eso es importante. Recuerden una cosa, la vida cristiana, hermanos, es una vida espiritual, es una vida de interior, no es hipócrita, no es un sepulcro blanqueado. No es alguien que por fuera parece muy santo, sino es alguien que sinceramente, hermanos, reconoce que es pecador. Un cristiano, hermanos, reconoce su pecado. Ahorita con el COVID, que ya vamos a pasar a semáforo verde, ¿no? Según, sigámonos cuidando, ¿no? Vete tus manos. Vete tus manos, véanse las manos, hermanos, ahí en casa, ¿no? No, véanse las manos, véanse. ¿Están limpias? ¿Están limpias? Pues mira, yo te puedo decir que están limpias, pero con esto del COVID, yo te puedo decir que no están limpias. Estoy consciente que a pesar de que veo que están limpias, estoy consciente que no están limpias y voy y me las tengo que lavar. Y luego Diego se molesta conmigo, ahorita me está viendo, ¿no? Papá, es que tienes que cantar las mañanitas cuando... las mañanitas, y estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser día de tu santo, te las estás... Y yo, hermano, soy de tan, tan. No. ¿Pero por qué eso? Porque estás consciente de que no están limpias. Estás consciente. La vida cristiana es una vida de conciencia. Pablo, cuando decía que era el pecador más grande, el más grande de todos, no era porque fuera el más pecador, sino era el más consciente de su pecado. Entendamos lo que dice Pablo. No tengo las manos limpias y necesito ser lavado periódicamente. No tengo las manos limpias y el juez lo sabe. Y tú tienes que entender lo que entiende el juez. Por eso estamos estudiando la palabra. Estamos estudiando el carácter del juez, de ese juez justo, ese juez que es nuestro Padre. Dios es un juez justo entonces, hermanos. Este juez plasmó en su ley aspectos contundentes de su carácter santo. La ley de Dios, la palabra de Dios expresa el carácter de Dios, la santidad de Dios, su carácter. Y en su ley plasmó su carácter. Cuando dice no robarás, está diciendo un aspecto de su carácter. Cuando dice no fornicarás, no cometerás adulterio, está diciendo un aspecto de su carácter. La ley, hermanos, expresa el carácter de Dios. Ahora, yo te pregunto, ¿el juez se sabe su ley? Cuando vino el juez en hombre, hecho hombre, el juez, Dios mismo, en carne, en su Hijo, Él dijo, yo vine a cumplir la ley puntualmente. La sé y la cumplo. Él es el único que dio el blanco. Todos los demás amarteamos, la regamos, erramos en el blanco. Solamente Cristo dio en el blanco. Y esa es la justicia que Él comparte con nosotros, nos imputa, nos da. Ustedes no dan el blanco, pero si creen en mí, mi obra, yo se las doy por gracia. No van a poder entrar sin eso, pero yo se las doy para que entren a la presencia del juez justo, porque el juez justo, en cuanto vea su pecado, los va a aniquilar. Pero ahora, ustedes siguen dándole, no le siguen dando al blanco, pero sin embargo ahora por fe, por gracia, yo les doy mi obra de que yo sí den el blanco. Levítico 26, 46.
Levítico 26, 46. Estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí por mano de Moisés. O sea, ¿quién escribió la ley? Dios, el juez la escribió. Él interpreta su ley. Él mismo nos permite a través de su espíritu interpretar su ley, entender su ley. Salmos 119, 34, ahora vete ahí. Salmos 119, 34. Salmos 119, 34. Dame entendimiento y guardaré, ¿qué? Tu ley, y la cumpliré de todo, ¿qué? Corazón. Sinceridad, ¿te das cuenta? Sinceridad. Entonces, Dios es el que dio la ley, el que dio la ley a través de la mano de Moisés, pero realmente Moisés nada más escribió lo que Dios le redactó a través del Espíritu Santo. Dios interpreta su ley y nos permite entender su ley para vivir su ley, y Él aplica la ley. Él aplica la ley. Jeremías 31, 33. Jeremías 31, 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré para ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. O sea, Él aplica, Él la pone, Él la da en el corazón de su pueblo. Pero su pueblo también está obligado a conocer la ley. ¿Sabrás que hay muchos cristianos que violan la ley de Dios porque no la conocen? ¿Y sabrás, hermanos, que aún la ignorancia delante de Dios es pecado? Uno no puede salir delante de Dios y decir, yo no sabía. ¿No sabías? Tú tienes una Biblia en tu idioma. ¿Cuánto tiempo te pasas en el Facebook, chiquito? ¿No? ¿Cuánto tiempo te pasas en un montón de cosas que no vale la pena en lugar de estudiar la ley de Dios? ¿No? Pero si alguien violenta uno de los aspectos de su ley, y es que recuerdo un hermano que decía, es que hay pecados chiquitos y hay pecados grandes. Chirrión, pues ¿dónde está eso? ¿No? O sea, es que es una mentirita, no es lo mismo que matar a una persona, por favor. O sea, no me venga, no, ahí define la gente su santidad, ¿no? Bueno, ¿usted es santo? ¿Usted se va a ir al cielo? Bueno, pues quiero decirle que nunca ha matado a nadie, o sea, nunca ha robado un banco, ¿no? Nada más una vez me llevó un lápiz, ¿no? Nunca he matado a nadie, pero sí le guardo rencor y resentimiento a una persona y añejadito, o sea, ya lo tengo ahí, pero bien añejado, ¿no? Mi rencor. Santiago 2, 9, 11, para que te des cuenta de la santidad de la ley. Y quiero que veas una cosa, aquí, velo como eslabones de una cadena. Pero esta cadena no se puede dividir. O sea, la unidad de la ley habla de la perfección de la ley moral de Dios. O sea, si violas un mandamiento, te haces culpable de todos. De todos. Unidad. Unidad de la ley. Ve esto. Santiago 2:9. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convicto por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos los puntos de la ley. O sea, fíjate hasta dónde está llegando la ley de Dios. Está diciendo, yo no violé a nadie, pero si me removió el lápiz, pues fue como si violaras delante de Dios. Es que yo no he matado a nadie, pero mentí, pues fue como si mataras, porque es que no estás viendo la unidad de esto.
No estás viendo el aspecto moral de Dios, no estás viendo que la ley de Dios es una unidad. Y si tú violas un aspecto de la ley, te haces culpable de toda la ley. Entonces, ¿hay pecados chiquitos o grandes? No los hay. Uh-huh. Es correcto, hermano. Dios es el juez, la máxima autoridad, tiene por excelencia la espada de juicio. Él tiene por excelencia la espada. Tiene la ley, pero también tiene la espada para ejecutar a los que no viven la ley, a los que violentan la ley. Porque el que violenta la ley de Dios, violenta a Dios. O sea, el problema no es que pequé. O sea, fíjate, el problema no es lo que hiciste, el problema es contra quién lo hiciste. Ahora sí que como hacen los niños, ¿no? Eso sí está grueso. El problema no es lo que hiciste, sino contra quién lo hiciste. ¿Contra quién? ¿Quién fue el ofendido? Ese es el problema principal. Y ese que es ofendido por el pecado es perfectamente santo y justo. Odia profundamente la maldad. La odia. Sí, Lalo. Sí, la comparación, ¿no? Es que aquel, ¿y eso cómo se llama, Lalo? Mentir, tapar el pecado. Cuando uno se compara con los demás, bueno, yo no soy tan pecador como aquel, ¿no? Justificarse. Uh-huh. Exacto. Ok, es muy cierto lo que dice Lalo, o sea, no te compares con los hombres porque todos son pecadores. Compárate con Dios y ahí está el problema. Ahora, ¿cómo nos comparamos con Dios? ¿A través de qué? De su espíritu, a través de su palabra. Cuando lees la palabra y eres confrontado, tú te estás comparando con Dios, porque la ley de Dios es justa, es el carácter de Dios. Y Él está señalando la naturaleza que tiene Él y que demanda de ti como creyente, porque tú tienes una naturaleza en Él. Sí, Laurita, con gusto. Uh-huh. Correcto, Laurita, como anillo al dedo ese pasaje. ¿Qué es lo que revela realmente la condición humana del hombre? ¿Su propia naturaleza? ¿Su propio reflejo? No, pero cuando se compara con la ley de Dios, que deja de estarse comparando con sí mismo, ahora se compara con la ley de Dios, ahí ya está en desventaja. Pero cuando un creyente entiende eso, y cuando entiende cómo es Dios y su perfecta justicia, lo primero que entra en tu corazón es temor. Lo primero y no es un temor, un miedo a Dios, ¿por qué? Porque es nuestro Padre, pero sí un profundo respeto a su corazón. Hermanos, aunque sea Él nuestro Padre, Él sigue siendo justo. No se le ha olvidado la justicia. Y Él seguirá siendo justo con nosotros. Y demanda santidad de nosotros. No, es que Dios es amor. Sí, espérate tantito, o sea. Pero también es justicia. No se te olvide de eso. No se te olvide eso. Ve a Mateo 10:28. O sea, debemos de tener temor de Dios, y yo sé que este versículo ya no aplica en nosotros, ¿por qué? Porque ya estamos en Cristo, nosotros no vamos a ver el infierno,
nosotros vamos a ver la gloria, la vida eterna en Él. Pero, o sea, este juez es impecable, este juez aplicará su ley, este juez ve lo que hace. Y dice el mismo Señor Jesucristo, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que es el juez, que es Dios, que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Dice, a ese témele. Ni siquiera le temas a los zetas. No le temas a los de la Unión Tepito. No le temas al vecino que ya te amenazó y que quién sabe qué, y va a ver que quién sabe cuál. A ese ni le temas. O sea, no le tengas miedo a nadie. No le tengas miedo, y lo más que le puedes tener miedo es una persona que te amenace de muerte. Yo creo que eso ya. Dice, a esos no le temas, témele más bien, porque el hecho de que un día vas a morir, pues eso es a menos de que el Señor regrese antes, ¿no? Es una realidad. Pero témele más bien que después de morir, dice, témele a aquel que puede mandar tu alma y tu cuerpo al infierno. A ese le tienes que temer. Ese es el juez. Aplica su ley. La violentaste, no te arrepentiste, no aceptaste a Cristo como la señal más grande de tu arrepentimiento. No fuiste a Cristo en arrepentimiento y fe, entonces, pues teme, ¿no? Amós 5, 18, 20. Amós 5, 18, 20. Hay de los que desean el día de Jehová. Recuerden una cosa, el día de Jehová, por el contexto tenemos que interpretarlo bien. Y en este caso, hermanos, el día de Jehová, el día de Dios, el día del Señor, aquí se refiere al día de la ira de Dios. El advenimiento de la ira de Dios. Por eso, ahorita recordaba el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. ¿Sabes qué estás diciendo cuando dices venga tu reino? Que Cristo regrese, pero para que Cristo regrese, primero que tiene que venir la ira de Dios. O sea, cuando pedimos venga ya tu reino, estamos pidiendo ven y destruye todo ya, para después establecer tu reino de paz. Y así como en el cielo, aquí en la tierra. Pero antes del advenimiento, hermanos, de la paz, del reinado perfecto, eterno, justo de Dios en la tierra, primero va a venir a destruir todo. Acuérdate una cosa del principio espiritual, antes de la exaltación es la humillación. Acuérdate siempre de ese principio. Acuérdate que algo maravilloso para poder entender la palabra de Dios, recuerda principios espirituales que la misma Biblia enseña. Cuando un versículo no lo entiendas, aplica principios bíblicos y lo vas a entender. La Biblia no viola principios de la misma Biblia. No viola principios. Hay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Dice en Apocalipsis que el juicio contra los impíos, que creemos que nosotros ya no vamos a estar ahí, ellos desearán la muerte y no podrán. La expresión que está diciendo el mismo apóstol Juan en el Apocalipsis es de que se querrán suicidar del dolor, del juicio de Dios, de la ira de Dios, se querrán matar y Dios no va a permitir su muerte. Van a tener que sufrir en vivo y a todo color. Entonces imagínate. Ese es el juez que está allí en el cielo. Pero tenemos un abogado. Ahora quiero aclararte de una vez una cosa. ¿Es que Dios tiene ira contra nosotros? No, hermanos.
Jesucristo no nos está defendiendo. A ver, vamos entendiendo una cosa. El juez tiene ira contra el pecado. El abogado es Cristo, el que fue la propiciación por nuestros pecados, el que nos defiende. Ahora, ¿delante de quién nos defiende? ¿De Dios? ¿Tú crees eso? O sea, le está diciendo a Dios, no, no castigues a Raimundo, por favor. ¿Tú crees que el Señor está haciendo eso? Si yo ya soy bendito en Él, aunque soy pecador, aunque puntualmente un día pequé. Entonces, ¿de quién nos defiende? De Satanás. Y hasta de nuestro mismo corazón, que a veces no entiende la palabra de Dios. Ay, es que no me ha perdonado Dios. Entiende una cosa, yo fui la propiciación por tu pecado. Yo ya pagué. Yo fui el sacrificio. Y cuando viene Satanás, es que él, espérate, yo lo defiendo, porque ¿sabes cuál es mi efectividad? Soy Dios, primero. Soy justo, no soy tú. Mentiroso, argüendero, ¿no? Ajá. Yo pagué por él. Fíjate el juez. No hay juez así. El juez dice, ¿sabes qué? Ven, a ver, ¿qué pasa con el juez? Perdón, el abogado. ¿Qué pasa cuando llega el abogado? Pides a tu abogado. Exactamente. ¿Por medio de qué? Porque él fue la propiciación. Ese es el tema. O sea, el eje de todo esto es que este abogado fue la propiciación. Él pagó por nosotros. Un juez humano, hermano, no sé si alguna vez has tenido un problema y has necesitado de un abogado, mejor dicho, abogado, Raimundo, abogado. ¿Qué te dice el abogado? Cuando ya estás sentado con él y está el problema y le empieza a explicar, no, es que mira, que sí, que sea, y yo no fui, que sea, etc. Y lo primero que te dice el abogado, dice, mire, para representarlo bien, me tiene que decir la verdad. Yo haré mentira y media para sacarlo de la bronca, ¿no? Pero me tiene que decir la verdad, porque si nos sacan el trapito en el juicio, yo lo voy a voltear a ver como diciendo, sí, tú no me dijiste, ¿no? No me dijiste, ¿no? Pero este juez no es así. Este juez sabe la verdad y está esperando que tú se la digas tal cual. Tal cual. Él no viene a tapar pecados. Él viene a que los confieses delante de él. Híjole, está tremendo esto. Y bueno, ya llegué al punto donde ya me adelanté, pero me emocioné. Entonces tenemos esta corte, hermanos, donde está el juez, el Padre justo, está Satanás como acusador de los creyentes. En Zacarías puedes encontrar otro ministerio, el ministerio de Satanás, uno de los ministerios de Satanás, Zacarías 3:1. Dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha. Ve la estructura como de una corte. O sea, el juez, a mano derecha estaba Satanás. ¿Para qué? ¿Para defenderle? No, para acusarle. Job 1:8, ¿recuerdas qué fue en el capítulo 1 de Job? ¿Qué fue hacer Satanás? ¿Acusar a quién? A Job. Dios dice, ve la justicia de Job, es un hombre justo, es un hombre conforme, ¿no? A lo que yo pido. Y Satanás dice, pues es que lo has bendecido con tantas cosas, pero pues en cuanto se las quites vas a ver cómo te va a blasfemar contra ti, acusarlo. Apocalipsis 12:10 dice que Satanás es el acusador de nuestros hermanos. Entonces ve viendo eso. Y los hijos de Dios, que son pecadores y pecan, son juzgados, no condenados. Ya no somos condenados, pero sí vamos a ser juzgados.
Entiende una cosa, o sea, si tú no entiendes que hay un juicio, no necesitas abogado, pero entiendes si entiendes que vamos a ser incluso nosotros juzgados, entonces vas a recurrir a un abogado. Si dices que no tienes pecado, ¿para qué quieres juicio? A mí no me van a juzgar, yo ya estoy limpio. Ah, chirrión, ya estás limpio por la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo te sigue limpiando de todo pecado. ¿Te fijas? Ve la continuidad de los verbos, o sea, por eso es hermoso el griego, porque te da expresiones en sus verbos donde ves la continuidad de esos verbos. Ve a Primera de Juan 1, 8, 10. Estamos ahí, cerquita. Ah, no, creo que los mandé a otro lado, ¿verdad? Y ahorita regrésense. En Job es Job 1, 8, 11. Con todo gusto, Ernesto. Si decimos que no tenemos pecado, entonces pues no tengo juicio. Y si no tengo juicio, entonces pues ¿para qué quiero un abogado? ¿No? Nos engañamos. Y nosotros nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros, porque la verdad de la palabra de Dios está diciendo que sí somos pecadores, que sí estamos en juicio cuando pecamos y que sí necesitamos un abogado. Tú no te puedes autodefender porque como humano vas a mentir. No, espérate, es que yo tengo un abogado allá en el cielo, que es mi jefe. Cuando murió, él me está echando la mano ahí con Diosito, mi jefe. Mi mamacita santa es la intercesora, la Virgen María. Los santos interceden por mí. ¿Cuántos hay? Primera de Juan 2, ¿cuántos hay? Uno. El sacerdote, no. Ay, pastor, ore por mí. Usted tiene la vara alta allá en el cielo. Hasta se te suelta la panza cuando te dicen eso, ¿no? O sea, yo soy tu mediador, yo soy tu abogado. Uno tenemos, y más que suficiente. ¿Por qué? Porque es Jesucristo el justo. ¿Qué quiere decir justo? Aplica la ley. Pero Él fue propiciación para que la ley no se aplicara en ti, sino en Él. ¿Ves la efectividad de ese juez? Él le tapa la boca al diablo de inmediato cuando viene a acusar. No, que sí, así es. Raimundo, ¿pecaste? Homologueo. Sí, Señor, pequé. No me justifico. No le echo la culpa al diablo, que quién sabe qué. No. Yo pequé. Sinceridad. Y voltea al diablo y dice, ¿y sabes qué? Dice, y yo pagué por él. Así que vete a molestar a otro lado. Vete a molestar a los que sí puedes condenar. A los que sí puedes acusar. A los que yo no he pagado por ellos. A los que yo no fui la propiciación. El sacrificio puesto en el altar para satisfacer la ira de Dios. O sea, yo fui el que satisfijo la ira de Dios. Yo fui el sacrificio, la propiciación por sus pecados. Yo fui. Es que Él debe, yo pagué. Ya no debe nada. Lo único que tenemos que hacer cuando pecamos, ¿qué es? Ser sinceros con el abogado y no taparle el asunto, ¿no? Dime la verdad. Dime la verdad. Todos los seres humanos, hermanos, estamos enjuiciados por nuestros delitos y pecados. Pero nosotros, hermanos, ya pasamos a otro ámbito porque ya nosotros no tenemos juicio. Pero sí vamos a ser juzgados cuando pequemos. Y debemos de reconocer eso.
Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Mas, sin embargo, hermanos, nosotros ya no estamos destituidos de la gloria de Dios, porque Jesucristo fue la propiciación por nuestros pecados. Y eso lo tuvimos a través de la fe. Todos los hombres son inútiles, dice aquí en Romanos 3, porque no pueden dar en el blanco. Son inútiles. Es más, ni siquiera ya le apuntan al blanco, ya le apuntan para otro lado y no, yo no le quiero dar allá, mejor le doy acá. ¿No? Ya no, a mí no me interesa ni siquiera esforzarme por ser un poquito moral. A mí ya no me interesa eso. A mí lo que me interesa es vivir la vida loca, ¿no? Eso es lo que a mí me interesa. Primera de Juan 2:1, regresemos ahí para terminar. Primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, el objetivo es que no pequen. Y si alguno puntualmente, en algún momento, llegara a pecar y que va a pasar que peque, dice, abogado tenemos para con el Padre, Paracleto, el que va a un lado de ti para defenderte, para ayudarte, el que no te va a soltar. Paracleto, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora, hermanos, en este abogado está el amor de Dios, pero también en este abogado se cargó la ira de Dios, en este abogado. Él fue la propiciación, o sea, yo cargué con la ira de Dios, o sea, tú te habías ganado justamente la ira del Padre sobre de ti, pero yo, porque te amo, cargué la ira del Padre sobre mí. Ese abogado entonces, hermanos, es extraordinario. En este abogado está el amor de Dios y la ira de Dios. Y este abogado un día va a regresar, hermanos, y ya no va a regresar en su faceta de amor, sino va a regresar en la faceta de la ira pura, contundente de Dios. Ya no va a venir a salvar, sino va a venir a destruir y a juzgar a todos los impíos y ponerlos delante de él de pie en el gran trono blanco, para juzgar a todos los impíos, a toda la maldad. Nosotros, hermanos, ya no vamos a estar ahí, no vamos a estar ahí, pero sí vamos a estar delante del tribunal de Cristo, juzgados, hermanos. De repente sí es muy, como que uno ve raro a los hermanos, no, es que mi papito, y yo la tengo la vara alta, y quién sabe qué, y quién sabe qué. Sí y no, porque ni tienes la vara alta, el que tiene la vara alta es Jesucristo, y Él de pura gracia sigue abogando por ti cuando pecas. ¿No? Cuando pecas. Sí, mi hermano. Uh-huh. Porque ya no me gustó. Sí, es situación del diablo, que siempre quiere hacer pasar a Dios como injusto, como falto de amor. El diablo quiere hacer pasar a Dios como un monstruo moral, pero por eso Dios levantó su palabra, la verdad, apóstoles, profetas, pastores que tienen que predicar la verdad y no ocultar, ¿no? La culpa, hermano, es del hombre, porque a fin simple y sencillamente en nuestra naturaleza pecaminosa, nada más nos gusta que nos endulcen el oído. Nada más nos gusta escuchar cosas bonitas.
Y es lo que le dijo Pablo a Timoteo, no hagas eso, porque llegarán tiempos donde se amontonará gente que quiera oír nada más a falsos predicadores que nada más les endulzan el oído. No, ustedes no son pecadores. Miren, ya superaron eso. Ahora vayan al éxito del cristiano. ¿No? Yo no veo a Juan diciendo eso. Pues mándale videos. pues manda. Sí, sí. Sí. Pues vamos a orar, hermano, ahorita para aprovechar ya el tiempo ahorita para que los hermanos se preparen y vengan para acá y ahorita contestamos a tu pregunta. Amado Señor, gracias por este estudio, gracias Señor, porque una vez más nos quedamos cortos, Señor. Gracias Señor, porque es tanto, Señor, lo que tiene tu palabra y te damos gracias porque cada vez que pasamos por una palabra, por un versículo, Señor, a un punto, una coma, tiene su sentido, Señor, espiritual. Señor, nos adentramos más en tu palabra y hoy, Señor, te damos gracias porque hemos visto tu carácter justo, Señor. Señor, esto no nos da miedo. Esto, Señor, no hace que nuestro corazón, Señor, se desvíe y altere tu carácter, Señor. Estamos viendo que tu ira, Señor, es buena. Señor, tu ira limpia, Señor. Tu ira, Señor, purifica. Tu ira, Señor, va a hacer que todo esto sea perfecto, Señor. Por eso, Padre, en este sentido espiritual de entendimiento, te pedimos, Señor, que vengas pronto y que vengas ya. Que depures todo esto, Señor, para gloria y honra tuya y que se establezca, Señor, tu reino aquí ya en la tierra, Señor, porque esta tierra no es del diablo, esta tierra, Señor, es tuya y tú demandarás lo que es tuyo. Señor, te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos, nos vemos al ratito.